Y creyendo que cada uno de nosotros queremos ser fiel al Señor. ¿Sí? Queremos seguirle fiel al Señor. Y eso es lo más importante. Mire, yo le pido que usted abra su Biblia en el libro de Santiago, el capítulo número 1. El libro de Santiago, el capítulo número 1. Y yo lo que quiero hablarles en esta noche es acerca de cómo mantener una vida cristiana firme y fuerte en Cristo. ¿Cuántos de aquí queremos mantener una vida fuerte y firme en Cristo? Amén. Todos, ¿no es cierto? Amén. Los niños, los jóvenes, los adultos, todos creo que anhelamos y deseamos tener una vida firme, una vida cristiana fuerte en Cristo. Y usted sabe que para mantener una vida fuerte físicamente, una de las cosas que tenemos que hacer, ¿cuál es? Alimentarnos bien, ¿cierto? Es una cosa fundamental. Si usted quiere mantenerse fuerte, quiere mantenerse firme, no quiere tener problemas de salud, bueno, una de las cosas fundamentales es que podamos alimentarnos bien, comer bien y descansar bien, que son dos cosas importantes. Y entonces puede ser que vengan algunas otras cosas a nuestra vida, sí, ¿por qué no? Pero en lo que es fundamental, en lo que nos corresponde a nosotros, hacemos todo lo posible para mantenernos fuertes. Ahora, ¿cómo hacer para mantenernos fuertes en una vida cristiana? Por supuesto que no es estando dentro de una iglesia, no es estando dentro de un templo. Al templo venimos a bendecirnos, a tener comunión, a escuchar la palabra del Señor. Pero hay cosas importantes que tenemos que tener en cuenta si usted como varón y usted como mujer, como joven, como jovencita, queremos mantenernos fieles y firmes al Señor. En medio, como dice la Escritura, en medio de una generación en tinieblas, dice Pedro que nosotros estamos brillando como una luz, como luminares en el mundo. Y Santiago, que es un escritor, uno de los apóstoles del Señor, que el Señor utilizó para escribir una de las cartas que nosotros tenemos, él es lo que yo llamo un hombre frontal y directo, más quizás que cualquier otro de los apóstoles. Si bien los demás tenían también su forma de ser directos, pero por la forma en que Santiago escribe esta carta nos damos cuenta que era un hombre frontal y un hombre directo. ¿Qué quiere decir un hombre frontal y un hombre directo? Usted ha escuchado a veces personas que dicen, porque a mí me gusta ser frontal y directo, y entonces hablan mal las cosas. Sí. Y ser frontal y directo no significa que soy una persona agresiva, que hablo mal, que me conduzco mal con la persona. No, yo puedo ser una persona directa, frontal. Frontal quiere decir que hablo de frente con usted y no voy por atrás, no como algunos hacen por ahí. Eso es deshonesto. Y una persona directa porque hablo las cosas sin dar vueltas de rodeo, pero las hablo en el amor del Señor, las hablo bien. Y el apóstol Santiago era una de esas personas, frontal y directo. Porque en la carta que él escribe, él no nos enseña nada doctrinal. Su carta tiene que ver con una carta de vida práctica para el cristiano. Es decir, Santiago dice, usted tiene que vivir así, y usted no tiene que hacer esto, y usted no tiene que hacer el otro, y usted tiene que abandonar esto, y usted va a ver cómo el Señor le bendice. Es directo, es frontal. Y a veces hay personas que no nos gusta que sean frontales y directos y nos digan las cosas, ¿no es cierto? A veces nos molesta cuando alguien nos dice las cosas directamente. Aunque nos diga en el amor del Señor, no nos gusta mucho. No nos gusta mucho que nos corrijan, y que una persona de frente nos diga, mire hermano, esto está mal. Pero que se lo dice a usted, me lo dice a mí, y luego no sale a distribuirlo detrás del hermano de la hermana. El apóstol era una persona así, por eso habla cosas muy directas. Y esta noche nos habla cosas frontales y directas. Y nos enseña en forma práctica, no teórica, sino en forma práctica, cómo poder ser
un creyente, un cristiano, fuerte y firme en los caminos del Señor, hasta que, como se decía esta noche, el Señor venga a buscar a su iglesia. Amén. Y yo rescaté tres cosas en los textos número 21 en adelante. Y dice el verso 21, yo tengo otra versión, algunas palabritas tal vez son distintas, pero es lo mismo. Capítulo número 1 de Santiago, verso número 21 dice: por lo cual, despojándonos de toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra entregada, que puede salvar vuestras almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se mira a sí mismo en el espejo y se va, y enseguida se olvida cómo es. Mas el que hubiere mirado atentamente en la ley perfecta, en la de la libertad, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor activo de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. ¿Qué tal? ¿Es directo Santiago lo que nos dice o no es directo? Hay palabras que resultan, como dice el pastor aquí, que fuerte, ¿eh? Porque es una persona frontal y directa. Y la primera cosa que yo rescato aquí que nos dice el apóstol Santiago esta noche, a mí y a usted, en el verso 21 dice: despojándonos de toda inmundicia y abundancia de maldad, reciban con mansedumbre la palabra implantada. ¿Dice lo mismo su Biblia? Sí. Reciban con mansedumbre, dice, la palabra implantada. Es decir, la palabra que el Señor planta en nuestro corazón, la palabra que el Espíritu Santo utiliza, y que la Biblia dice que la palabra es la espada del Espíritu y es la que utiliza para implantarla en nuestro corazón, es decir, para plantarla, para llevarla aquí adentro de nuestro corazón. Y nosotros, esta noche estamos aquí, no estamos de costumbre, no estamos sencillamente porque queremos cumplir con alguien, estamos aquí porque hemos venido a adorar al Señor, hemos venido a tener comunión los unos con los otros, pero también hemos venido a algo fundamental que esta noche no se puede dejar de lado, y es escuchar, oír la palabra del Señor. No importa quién la predique, usted la escucha hoy, pero usted la escucha otro. ¿Qué día tienen reuniones aquí? Miércoles y sábado. Usted la escucha los miércoles, usted la escucha los sábados, por un predicador, por otro predicador, por su pastor. No tiene que ver con solamente esta noche, sino tiene que ver con cada vez que nosotros venimos aquí y escuchamos la palabra del Señor. Y esa palabra es la que la Biblia nos enseña, es la que trabaja en su vida y trabaja en mi vida. ¿Para qué? Para ayudarnos a que nosotros podamos ser creyentes fuertes y creyentes que marchamos cada día más firmes en el Señor hasta esperar su venida. Pero dice el escritor, esa palabra tiene que ser recibida. A esa palabra hay que darle, dice Santiago, una buena acogida en nuestro corazón. Esa palabra, dice Santiago, hay que darle la bienvenida en nuestro corazón. Miren, si yo fuera esta noche a su casa, si yo fuera esta noche a la casa de alguno de ustedes, ¿cómo me recibiría usted? Con comida. ¿Cómo me recibiría? Me cerraría la puerta y me diría: mire, pastor, esta noche yo no puedo recibir. No. De ninguna manera. Es sábado. Sábado de noche yo tengo que salir, tengo algún cumpleaños, tengo alguna reunión de bodas, alguna fiesta de boda. ¿Cómo me recibiría usted? ¿Cómo recibiría su pastor usted? Bien. Lo recibiríamos con alegría, ¿no es cierto? ¿Nos recibiría usted con satisfacción? Ahora, Santiago está hablando de recibir, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Reciban, dice, la palabra del Señor.
Jesús puso un ejemplo en las Escrituras, una parábola. Y los que conocen las parábolas saben que Jesús habló de la parábola, una de esas parábolas se llamaba la parábola del sembrador, donde dice que el sembrador sembró la semilla y parte de esa semilla, dice, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y parte de esa semilla cayó entre pedregales, y parte de esa semilla cayó donde no había profundidad de tierra, pero dice que parte cayó en buen corazón y dio fruto. Y Jesús estaba enseñando allí que hay distintas clases de corazones que cuando oyen la palabra es recibida de distinta manera, pero hay alguien que la recibió en lo más profundo de su corazón con apertura. Y Jesús dijo que cuando alguien predica la palabra del reino, hay gente que no la recibe y hay gente que sí la recibe. Y Jesús dijo, aquel que recibe mi palabra, ese da fruto 100%. Porque recibió la palabra. Porque recibir la palabra, como vamos a ver más adelante, no es solamente oírla. Para recibir la palabra tenemos que tener un corazón bien abierto. Para recibir la palabra y que haga efecto en nuestro corazón. Porque si queremos que la palabra haga efecto, la primera cosa y el primer paso que tenemos que hacer, Señor, estoy abierto a tu palabra. Cuando la leo, cuando usted la lee en su casa, creo que usted lee todos los días la Biblia, ¿no es cierto? En su casa, tiene su devocional con el Señor, ora todas las mañanas y lee la palabra antes de salir a la calle para que pueda tener un día bendecido. Y cuando leo la palabra, cuando escucho la palabra, tengo que hacerlo con un corazón abierto. No es igual que cuando estoy escuchando la novela de la televisión, hermanos. Y no es igual que cuando los varones estamos mirando el partido en la televisión. Hay algo mucho más importante. Es la palabra sagrada de Dios. Y es la única que puede obrar en tu corazón y puede obrar en mi corazón si permitís que ella obre en tu vida. Pero dice Santiago, si querés que la palabra obre en vos, si querés que la palabra traiga buenos frutos, si querés que la palabra traiga buenos resultados, lo primero que tenés que hacer es recibirla. Entonces el Señor nos dice, abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente, no resistamos su palabra. El Señor le dice a las 7 iglesias de Apocalipsis, usted que ha leído Apocalipsis y aquí están teniendo estudios sobre el libro de Apocalipsis, hay una frase que cuando el Señor le habla a las iglesias, a las 7 iglesias, siempre tiene una frase con la cual finaliza. ¿Usted sabe cuál es? El que tiene oído, no dice oreja. El que tiene oídos para oír, no dice escuchar, porque hay diferencia entre escuchar y oír. Escuchar, usted me escucha esta noche porque tiene sus oídos aquí, tiene sus dos orejas y puede escuchar. Pero oír habla de algo más adentro. Por decirlo de alguna manera, cuando yo escucho con los oídos del alma y recibo la palabra, dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu a través de su palabra dice a los creyentes. Entonces, hermanos, qué importante es oír la palabra y recibirla con apertura en nuestro corazón. Cuando estamos abiertos a él. Usted sabe que cuando recibimos la palabra, ¿cuántas veces quizás aquí ha pasado, en cuántos lugares ha pasado, que alguien que está escuchando la palabra atentamente y la está recibiendo y le está diciendo que siga la palabra de Dios, ha recibido en el banco donde está sentado sanidad? ¿Cuántas personas han recibido el bautismo del Espíritu Santo hablando nuevas lenguas cuando tan solamente están escuchando la palabra porque están abiertos al Señor? En un momento dado dice que cuando Pablo estaba predicando en un lugar, había una persona enferma que lo estaba escuchando. Y dice que Pablo cuando lo miró, vio que tenía fe para ser sanado. Y estaba atento escuchando. ¿Y qué pasó? Recibió la sanidad. Porque estaba atento a la palabra.
palabra, porque tenía un corazón abierto a la palabra. Y cuando tenemos el corazón abierto y recibimos la palabra con mansedumbre, aunque nos cueste, y a veces la palabra nos hable un poco fuerte, y a veces la palabra nos hable un poco duro, pero Señor, es tu palabra, y ante la palabra del Señor lo único que puedo decir, sí Señor, amén Señor, la recibo, estoy de acuerdo, y aunque me duele, y aunque tu palabra corte, pero yo sé que es lo mejor porque sos vos el que me estás hablando. Entonces, hermano, si queremos tener una vida cristiana fuerte, firme, a más de otras cosas que como cristianos tenemos que llevar adelante, una de esas es recibir la palabra del Señor en nuestro corazón. Darle la bienvenida más que a nadie, porque es palabra que viene del cielo. Amén. La otra cosa que rescaté en este texto, que lo dice Santiago en el verso número 22, dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. ¿Es frontal y directo Santiago o no? El primer paso es recibir la palabra. Es sumamente importante, porque si no la recibimos, la palabra es rechazada, la palabra no aceptada, no puede seguir trabajando en tu vida y en la mía para darnos una vida victoriosa y fuerte en Cristo. Pero cuando esa palabra la hemos recibido, la recibimos con un propósito. La recibimos con un propósito. Y dice Santiago, ahora que la recibiste, ponela en práctica. Ahora que la recibiste, obedecer lo que el Señor dice. Ahora que la recibiste, tenés que practicarlo. Yo, el pastor, vos, todos nosotros. Porque dice Santiago, tenemos que ser hacedores. Es decir, tenemos que obedecer la palabra. Ahora, hay cosas que a veces no nos gusta obedecer la palabra. Si la palabra, por ejemplo, nos habla de que tenemos que perdonar y tenemos que mantener buena relación con nuestros hermanos y hermanas, porque usted sabe que en todo lugar no se necesitan más que dos personas para que haya conflicto. ¿Cuánto más donde hay 10, hay 15, hay 20, hay 50, hay 100? No se hace fácil la convivencia entre los cristianos. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es la convivencia, es el relacionarnos bien unos con otros, porque cada uno tenemos una manera de pensar distinta frente a cierta situación, frente a ciertas circunstancias. Cada uno tenemos una manera distinta de hablar y de expresarnos unos con otros, y a veces, como dice Santiago, que somos personas que ofendemos a otros. Pero la Biblia nos enseña a que tenemos que mantener un buen relacionamiento unos con los otros. Y la Biblia nos enseña a perdonar y a pedir perdón. ¿A quién le cuesta perdonar? A usted le cuesta, a mí también. ¿A quién le cuesta pedir perdón? A usted le cuesta y a mí también. Pero si la Biblia nos enseña que tenemos que pedir perdón, Santiago dice, ser hacedores de la palabra. Y no espero pasar el tiempo. Trato de arreglar el conflicto con mi hermano, con mi hermana. ¿Se acuerdan la pregunta que Pedro le hizo al Señor en determinado momento? Señor, le dijo, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? 70. Y el Señor le dijo, tenés que multiplicar 70 por 7. Y si la matemática no me falla, 7 por 7, 49. Son 490 veces, dice, que tenés que perdonar en el día a tu hermano cuando te ofenda. Oh. ¿Seremos ofendidos 490 veces por alguien? ¿O por algún? Es difícil. Le está diciendo, tenés que perdonar siempre. Y el perdón es algo que tiene que estar, hermanos, a flor de labio, a flor de mente, a flor de corazón en nuestra vida. Y yo sé que nos cuesta perdonar porque somos personas que cuando venimos a Cristo no sabemos amar, porque venimos de un mundo
Santiago, sin Cristo no sabemos amar, no sabemos perdonar, no sabemos pedir perdón. Todo tenemos que aprenderlo en el Señor. Y tenemos que aprender también a amar y tenemos también que aprender a perdonar y tenemos que aprender a pedir perdón. Porque somos humanos y nos ofenden y nos hieren y ofendemos y herimos. Pero la palabra nos dice que tenemos que perdonar. Entonces Santiago dice, seamos hacedores de la palabra. Aprendamos a perdonar. Aprendamos a pedir perdón y vamos a ver, dice Santiago, si las relaciones nuestras no van a ir mejorando uno con otro. Porque estamos siendo hacedores de la palabra. Y todo lo que la Escritura nos dice, aunque nos cueste y nos duela, es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para hoy, es lo mejor para la convivencia entre hermanos y hermanas, es lo mejor para el futuro. Y de lo que el Señor nos hable, nos diga lo que nos diga, siempre es bueno, como dice Santiago, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Jesús puso otra ilustración. Señor, un hombre muy ilustrativo. Él ponía ilustraciones de la naturaleza, ponía ilustraciones del campo, de los animales, de los pájaros. Y él puso un ejemplo hablando de cómo mantener una vida fuerte y firme en Cristo. Y en el capítulo 7 de Mateo, él puso un ejemplo y dijo, habían 2 edificadores. Uno edificó su casa sobre la arena, es decir, sin cavar hondo, no cavó, arriba nomás. Y dice que cuando vino el viento y vino el agua y la tempestad, tumbó la casa y dice, fue grande su ruina. Y dice Jesús, así le pasa a la persona que oye mi palabra y no la hace. Es decir, no la pone en práctica, como dijo Santiago. Pero Jesús puso otro ejemplo y dijo, todo aquel que oye mi palabra y la hace, como nos está diciendo Santiago, será, dice, como un hombre, un constructor, el que edificó su casa y cavó, puso cimientos, un cimiento firme, y dice, también sobre ese vino la inclemencia del tiempo, vino el agua, vino el viento, vino el río, soplaron con ímpetu y la casa no cayó, porque dice, estaba fundada sobre la roca. Y ahí la roca, en Mateo capítulo 7, es la obediencia a la palabra. Y Santiago está diciendo, hermanos, seamos hacedores de la palabra, porque cuando cumplimos y hacemos lo que dice el Señor en su palabra, seremos justamente como Jesús dijo, como esa persona que edificó su casa sobre la roca, y cuando vinieron todos los problemas, las luchas, las dificultades, todo lo que el cristiano tiene que atravesar aquí en esta tierra, hasta los conflictos con otras personas que nos golpean fuerte, vamos a permanecer firmes porque estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Hay un pecado que tenés que superar y que dejar. Ponete de rodillas. Decirle, Señor, este pecado me cuesta superarlo. ¿Tenés algún vicio que te cuesta superarlo? Y que sabés que no es del agrado del Señor, comenzá a pelear. Porque decirle, Señor, yo quiero obedecer a tu palabra. Yo quiero ser un hombre y una mujer libre de todo pecado, de todo vicio, de toda cosa que me quiera arrastrar, de toda cosa que hasta ahora me estaba venciendo y que cada tanto caigo en eso y no puedo levantarme. Ponete de rodillas y decirle, Señor, yo quiero ser un hombre o una mujer que obedece a tu palabra y que quiero mantener una vida cristiana firme y fuerte, sea joven, sea jovencita, seas adulto, hombre o mujer, no importa. Ponete de rodillas, clamar al Señor, buscar al Señor, porque querés obedecer la palabra del Señor y querés tener una vida fuerte en Cristo. Amén. Y no hay otra forma, hermanos. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la recibimos abiertamente, pero luego la vamos poniendo en práctica y la vamos obedeciendo. Y por un ejemplo, Santiago también en la ilustración. Y dice verso número 23, porque si alguno es oidor solamente de la palabra y no hacedor, este es igual al hombre que se mira en un espejo su rostro
Pero dice, después que se va, se olvida cómo era su rostro. ¿Qué cosa, no? En un momento o en otro, todos nos miramos en el espejo. Las damas para arreglarse, para pintarse un poco, para ponerse coquetas. Y nosotros, yo no, pero los hombres para peinarnos. Yo no tengo ese problema. Yo no invierto tiempo en eso, así que tengo más tiempo. Gasto menos porque no tengo que gastar shampoo, crema de enjuague, peine, limpiacaspa, todo lo demás. Soy un hombre ahorrista yo también. Pero veo que en un momento dado nos miramos en el espejo. Y si tenemos algo sucio en la cara, ¿qué hacemos? Mira lo que lo limpiamos. Y usted sabe que la palabra de Dios es como el espejo en el cual usted y yo nos miramos y nos dice cómo estamos. Aunque nadie me diga cómo estoy y aunque nadie sepa cómo estoy, el espejo de la palabra me va a mostrar la realidad de cómo estoy yo por dentro, de cómo está mi relación con los hermanos, de cómo está mi relación con Dios, de cómo creo esto, cómo creo aquello, cómo creo lo otro. Si hay algo que estoy venciendo, si hay algo que me está venciendo. Si hay algo que estoy rechazando en Dios y que no quiero hacerlo y no quiero obedecerlo. El espejo me dice claramente cómo está mi vida y cómo está tu vida. Y Santiago nos está diciendo, hermano, la palabra es como el espejo que nos muestra cómo estamos por dentro. La palabra es como un espejo que nos dice cómo está la condición, cómo está allá adentro el ambiente, cómo está nuestra vida, cómo estamos andando en nuestra relación padres con los hijos, hijos con los padres. Ya que hoy Dios está todo tan convulsionado y tan dado vuelta al respeto hacia los padres que hoy no existe, pero que la Biblia, la Escritura nos dice que los hijos deben respetar y amar a sus padres para que sean de larga vida aquí en esta tierra. Santiago dice, seamos hacedores, hermanos, de la palabra que es como un espejo y que nos dice cómo estamos. Y la otra cosa, para mantener una vida firme, fuerte en el Señor, dice en el verso número 25, mas el que mira atentamente en la ley perfecta, en la de la libertad, y se está refiriendo a la palabra, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor activo, este será bienaventurado en lo que hace. La otra cosa que dice aquí, el que mira atentamente y persevera en la palabra del Señor. Así que, hermanos, no solamente lo que hablábamos recién, sino también nos da una tercera posibilidad. Y nos dice algo más para poder mantener una vida firme en Cristo. Nos habla de perseverar en esa misma palabra que recibimos, que oímos, que ponemos en práctica. Y dice, siendo persona perseverante en la palabra. Y usted y yo sabemos muy bien que cuando arrancamos el camino cristiano, la vida cristiana tiene que ser una vida de progreso, con todas las luchas y con todos los problemas. Yo no le estoy presentando aquí una vida, ni Santiago nos está presentando aquí una vida brillante, donde nunca vamos a tener problemas, donde todas las cosas nos van a salir a pedir de boca, donde todo va a estar perfectamente bien, donde no va a haber ni un sí ni un no y todo va a ser fácil la vida cristiana. No, porque vamos a atravesar problemas, conflictos, luchas, un sinfín de cosas sin lamentarnos, porque sabemos que Santiago mismo nos dice que eso es lo que nos ayuda también a nuestra vida cristiana, las luchas, los problemas, y bienaventurado dice cuando soportamos la tentación, soportamos la lucha.
Pero a través de todo eso, el joven creyente, la jovencita creyente, el adulto creyente, el adulto mayor creyente, hombre o mujer, tiene que ser un hombre o una mujer que persevera, que progresa en las cosas del Señor. ¿Cuántas personas han comenzado el camino cristiano bien y se han mantenido a veces hasta años? Pero hoy ya abandonaron el camino. Ya no los tenemos tristemente en las filas del cristianismo, con quien usted un día tal vez hasta sirvió con él o con ella, con quien usted era amigo o amiga de ella y venían a la reunión juntos y disfrutaban juntos y hasta oraban juntos en la casa quizás y servían juntos al Señor. Hoy ya no están en el camino del Señor. ¿Por qué? Y uno puede decir, y lo que pasa es que le hicieron esto, y lo que pasa es que le pasó aquello que fue muy fuerte, y lo que pasa es que le ocurrió otra cosa que es difícil. Quien ha conocido al Señor, por más situación difícil que pase, sea joven o adulto o anciano, si tuvo una verdadera experiencia con el Señor y con su palabra, crea lo que dice la palabra, jamás podrá apartarse del Señor. Amén. Porque no hay nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, dice el apóstol Pablo, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No perseveró en su vida cristiana. Y en algún lugar comenzó a aflojar. Y en algún lugar comenzó a decaer. Y en vez de perseverar, de avanzar, de progresar en la vida cristiana, que es la mejor vida que podemos seguir aquí en esta tierra, muchas cosas afuera hay que nos rodean. Corrientes fuertes que quieren arrastrarnos con una cosa, con otra cosa, con hábitos de vida, con pecado, con vicio, con un sinfín de cosas que quieren mostrarnos como que es una buena vida, pero usted y yo sabemos que no es así. La mejor vida que podemos vivir es la vida perseverando en Cristo. Amén. Y hay mucha gente que persevera al revés, persevera en los vicios, avanza en los vicios, tiene una postura que no la mueve y que no la cambia nunca, por más que usted pueda hablarle del Señor y hablarle de cambio, está dispuesta a seguir a perseverar en el mal. Tenemos frente a nuestra casa un grupo de drogadictos que no solamente se drogan, sino que venden droga. Consumen ellos, pero también la venden. Y hemos hablado desde que llegamos al barrio. Y a veces cuando yo los he saludado de mañana les he dicho, ¿y qué estás esperando? ¿Para qué? Para entregarte a Cristo. Cristo te ama, tiene una vida nueva. Larga todo eso que te está matando, te estás destruyendo. Hasta que un día alguien nos dijo, mire, gracias por lo que usted me habla, pero yo decidí vivir esta vida y esta es la vida que yo decidí. Le digo, eso no es vida. No hables de vida porque eso no es vida. No está bien. Bueno, dice, pero yo decidí, dice, déjeme, yo quiero seguir la vida así. Siguieron adelante. Uno puede decir, perseveraron en el mal. Sí. Perseveraron en los vicios, es decir, avanzaron en los vicios. Sí, tristemente. Y hoy están uno de los internados casi muriéndose en un hospital, autodestruyéndose. La gente para el mal, para el pecado, avanza, sigue adelante, sigue dando pasos en adelante, no retrocede, no abandona el pecado, no abandona los vicios, no abandona la vida que está viviendo. Tú y yo en Cristo, la Biblia nos dice que tenemos que tener una vida de perseverancia. Amén. Comenzaste en Cristo, pero tenés que seguir avanzando. Tenés que seguir dando pasos más de obediencia al Señor. Si no te bautizaste, el mejor deseo de avanzar que pueda presentar un creyente es que quiere bautizarse. ¿Por qué me bautizo? No me bautizo porque mamá o papá o mi marido, mi mujer, mis hijos, mi padre, mi madre, mi primo, mi tío, mi amigo, mi amiga se bautizó. No, yo quiero bautizarme porque quiero perseverar en Cristo. Amén. Y me bauticé, pero también quiero servir. ¿Por qué quiero servir? Porque quiero ocupar un lugar en la iglesia y quiero que me vean. No, porque agradecido por lo que Cristo
Cristo ha hecho en mi vida, yo quiero seguir perseverando y yo quiero seguir avanzando y quiero respaldar la obra de Dios económicamente. ¿Por qué? Porque yo quiero perseverar en Cristo, porque el Señor me bendice a mí en lo económico cuando diezmo y ofrendo, y yo quiero bendecir la obra de Dios porque quiero seguir perseverando. Y como quiero seguir perseverando, estoy orando por mi familia, por mis vecinos, pero les hablo de Cristo, no solamente oro por ellos, les hablo de Cristo. ¿Por qué? Porque quiero ir perseverando y quiero ir ganando a esas personas para Cristo. Amén. Así es, hermana, cuando queremos tener una vida firme y fuerte en Cristo. Santiago nos diagrama sencillamente lo que tenés que hacer y lo que yo tengo que hacer si queremos tener esa vida firme, mantenernos y que no nos arrastre la corriente de este mundo hoy en día y que no nos arrastre el vendaval y que no nos tiren abajo las pruebas y nos desanimen, nos desalienten. Santiago dice, la primera cosa que tenés que hacer, la palabra de Dios, cuando la oís, durante todo el año, durante todos tus días en la tierra, Santiago dice, recibíla mansamente. Es decir, me está diciendo, abrí tu corazón y deja entrar la palabra porque ella es la que te va a hacer fuerte. Y Santiago nos está diciendo, la segunda cosa que tenés que hacer, esa palabra que entró a tu corazón porque la recibiste, dejá que ella obra, pero obedecela y ponela en práctica. Dice Santiago, de nada te sirve oír. De nada te sirve oír, Santiago. Lo que realmente sirve y tiene validez es oírla, recibirla y ponerla en práctica. Pero luego dice, el tercer paso que tenés que dar es que tenés que perseverar, progresar en Cristo. Afirmarte en Cristo y no seguir los pasos de aquellos que hoy ya no los tenemos. Porque un día estaban y hoy ya no están. Porque un día servían y hoy ya no sirven. No perseveraron. Pero yo estoy seguro, hermano, que cuando Santiago nos dice esto por inspiración de Dios, si en nuestra vida la ponemos en práctica, vamos a ser creyentes fuertes y creyentes firmes. Que cuando venga la tempestad, no nos va a tumbar. Cuando venga el viento y los ríos, y vengan las pruebas y las dificultades, nos doblará como la palmera. Usted vio los grandes temporales, que la palmera sacudía de un lado para otro y se dobla, pero nunca llega a quebrarse. Cuando pasó el temporal, vas a estar más firme que nunca. Vas a estar más fuerte que nunca, porque el deseo del Señor es que tengamos una vida fuerte y una vida firme en Cristo. Amén. ¿Queremos orar junto conmigo esta noche? Así como estamos sentados. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Pero vamos a tomarnos unos segundos para meditar en su palabra y pensar cómo estamos hoy. Cómo hemos llegado hasta este día en Cristo. Si no estás en Cristo, necesitas recibirle en tu corazón. Hoy, ya, urgente. Si estás en Cristo, es necesario que hagamos lo que dice Santiago. Abramos nuestro corazón a la cual la recibamos. La pongamos en práctica y perseveremos. Y tal vez cuando vas a tu casa, sería bueno que abrieras el libro de Santiago en el capítulo 1, verso 22 hasta el 25 y pongas tu mano sobre esa palabra y digas, Señor, yo quiero ser como me dice el apóstol Santiago. Quiero hacer lo que él me dice para que yo pueda tener una vida firme en Cristo, sin moverme, sea lo que sea que pase en tu vida, mantenerte fuerte en Cristo. Gloria a Dios. Habrá alguien que a lo mejor mientras estamos orando esta noche dice, me cuesta decidirme. Quiero decirte, decidite y agarrate del Señor. Y decirle, Señor, me decido, pero me agarro de vos. Tomame fuerte, Señor, no quiero soltarme.
Si tenés que vencer algo en esta noche, te das cuenta que no has vencido algo y que tenés que tomar la victoria. Decirle, Señor, quiero ser un creyente fuerte en ti. Quiero permanecer firme. Ayúdame a ser libre de este pecado, de este vicio, de esta inclinación. Gloria a Dios. Y el Señor, hermano, atiende tu oración. Y Él te va a dar la fortaleza necesaria para que tú y yo sigamos firmes al Señor. Gloria a Dios. Padre Santo, hemos predicado tu palabra. Señor, hemos oído tu palabra en esta noche. Y te damos gracias, oh Dios, porque siempre tu palabra nos habla para lo mejor. Siempre tu palabra viene a nuestra vida, Señor, para lo mejor, para nuestra vida cristiana. Y gracias, oh Dios, que a pesar de las luchas y las dificultades que podamos estar pasando o hayamos pasado o pasaremos en el futuro, sin embargo, el deseo tuyo y aún nuestro anhelo también, Señor, es mantener nuestra vida cristiana fuerte y firme en Cristo. Y gracias, porque tenemos tu gracia, Señor, para recibir tu palabra, para ponerla en práctica y para prosperar en ella y avanzar en ella, Señor. Gracias que tú nos das los elementos para tener una vida bien fuerte en ti, Señor. Y gracias que mis hermanos en esta noche aquí también anhelan tener una vida arraigada en Cristo. Y gracias porque tu poder está para ayudarles. Y para darles tu fuerza, Señor, para que avancemos juntos, para que el día de tu venida, Señor, podamos decir valió la pena, mantenernos firmes, vencer el pecado, vencer los vicios, ser fieles adelante, arreglar nuestra vida con quien teníamos que arreglar, perdonar a quien teníamos que perdonar y pedir perdón. Valió la pena, Señor, para haber mantenido una vida firme y llegar a tu presencia juntos. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios.